Ministro González Alcántara Carranca. Ministra Ríos Farjat. Estoy a favor del proyecto, pero estoy en contra de los efectos por la amplitud que se les imprimió. Y este proyecto se hizo con el criterio mayoritario. Entonces yo estoy en contra de los efectos. Entendido. Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Ministro Pardo Rebolledo. Yo estoy a favor del sentido del proyecto. Anuncio un voto concurrente y aclaratorio. Y estoy en contra de los efectos propuestos. Señor Ministro Presidente, le informo que existe unanimidad de votos respecto de la concesión del amparo y mayoría de 3 votos en relación con los efectos. En consecuencia, de esa manera queda aprobado el presente asunto. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a la organización GIRE con el que se despenaliza el aborto en todo el país. Veamos esto. Por unanimidad, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a favor del Grupo de Información en Reproducción Elegida que despenaliza el aborto en el Código Penal Federal. Con ello, las mujeres podrán acceder al aborto en instituciones federales de salud como el IMSS, ISSSTE y Pemex. Señor Ministro Presidente, le informo que existe unanimidad de votos respecto de la concesión del amparo y mayoría de 3 votos en relación con los efectos. En consecuencia, de esa manera queda aprobado el presente asunto. El amparo elimina cualquier castigo contra las mujeres mexicanas que decidan practicarse un aborto y también protege a los médicos de las instituciones federales por brindar este servicio de salud. La Corte ordenó que se elimine el delito de aborto en el Código Penal Federal. El Grupo GIRE presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, continuemos, si le parece, con el tema. Hace rato ya le contaba yo, hablamos con la Marea Verde en Quintana Roo. Rebeca Ramos es directora ejecutiva de GIRE, que es GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida. Rebeca, como siempre, gracias. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Hola Javier, pues ahora muy felices con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia y la semana pasada con el amparo de Aguascalientes, entonces han sido semanas muy intensas pero con mucha satisfacción. Oye, hace rato platicábamos allá con la Marea Verde en Quintana Roo, fue interesantísimo porque también entiendo que lo vemos a veces aquí desde la Ciudad de México o grandes ciudades, pero aquí hay un efecto exponencial maravilloso. A ver, ¿ante qué estamos y qué es lo que está pasando? Y a partir de ahora, ¿qué se obligan los hospitales? ¿Qué se obligan los médicos? ¿Y qué derechos tienen las mujeres? Pues mira, en primer lugar quisiera decir que el día de hoy celebramos 2 años de aquella resolución histórica del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en donde despenalizó el aborto en el caso de Coahuila y dijo por primera vez que es inconstitucional criminalizar de manera absoluta el aborto voluntario. Entonces, en esa celebración de estos 2 años, el día de ayer, la Suprema Corte de Justicia Federal. ¿Qué significa esto? Que es la primera vez que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el tema de aborto va a tener un impacto a nivel nacional porque precisamente obliga al Congreso de la Unión a derogar esos artículos que criminalizan de manera absoluta y entonces se abre la puerta para que los servicios de salud federales en todo el país provean estos servicios de aborto legal y seguro. Entonces es una decisión realmente histórica, la logramos a través de un amparo que también es la primera vez, bueno, es la segunda vez después de Aguascalientes la semana pasada que logramos una decisión así a través de un amparo con efectos generales. Ahora, lo que viene, a ver qué significa, cómo se instrumenta, qué pasa en cada estado. También los estados somos una federación, querida Rebeca, ¿qué va a pasar en ese sentido? Pues mira, tenemos además en esta federación y en el tema del aborto una regulación muy compleja. Hay que decir que nos falta que se despenalice el aborto en 20 estados todavía. En 20 estados permanece criminalizado de manera absoluta el aborto voluntario, entonces nos falta esto, pero en concreto sobre esta decisión, en primer lugar nos falta conocer el engrose, la sentencia de la primera sala de la Corte.
después de conocer este engrose, que el Congreso de la Unión reforme el Código Penal Federal para despenalizar el aborto voluntario y después, que no es cosa mayor y me parece que es el mayor reto que tenemos actualmente, que los servicios de salud federales, es decir, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, provean y pongan en marcha la provisión de estos servicios a lo largo y ancho de todo el país. A ver, ante esto, ¿qué puede pasar en estados en donde no están con el aborto? ¿Qué puede pasar por ahí? Pues mira, lo que puede pasar es que quede pues estas islas, ¿no? En términos de que en las instituciones federales, en los hospitales federales, se provea los servicios y en el resto del estado no suceda, pero también aquí quiero decir que desde GIRE y un grupo de organizaciones locales hemos presentado este tipo de amparos en todos los estados en donde aún no se ha despenalizado, entonces esperaríamos que en los próximos meses suceda algo similar a lo que sucedió hace una semana en la Corte con el caso de Aguascalientes, que sea a través de un amparo en donde la Corte o un juez federal pues les indique a los congresos de estos estados que tienen que reformar sus códigos penales. Rebeca, ¿alcanzas a apreciar que en el país todavía hay muchas reticencias o este es un asunto que con objetividad, Rebeca, hasta cierto punto empieza a caminar? ¿Qué alcanzas a apreciar? Mira, yo creo que empieza a cambiar, sobre todo lo vemos en términos de la movilización social. Hace 16 años, cuando se despenalizó el aborto en Ciudad de México, no hubo estas grandes marchas, no teníamos un símbolo como es el pañuelo verde, no salíamos en masa a las calles a exigir este derecho. Entonces me parece que en términos de movilización social, pero también en cambio de narrativa, el país ha avanzado. Por supuesto que existen todavía muchos sectores y muchas personas que están en contra de la legalización del aborto, pero la tendencia en México, en América Latina e incluso a nivel global, a pesar de lo que sucedió hace poco en los Estados Unidos, es precisamente hacia la liberalización del aborto, dejar de considerarlo un delito y considerarlo como lo que es un servicio de salud básico para todas las mujeres y para todas las personas con capacidad de gestar que desean interrumpir un embarazo. ¿Atraviesa por ahí reticencia de la iglesia, por decírtelo, que puede influir, que pueda pasar algo en este sentido, Rebeca? Sí, justo hace unos momentos salió un comunicado en torno a la interpretación que se le da a la resolución del día de ayer a la Corte por parte de la Iglesia Católica. Creo que, a ver, están en todo su derecho de expresarse a favor o en contra de esta resolución, pero más allá de posturas personales o incluso institucionales, hay que recordar que México es un estado que tiene una constitución en donde se reconocen los derechos y el acceso a servicios de aborto legal y seguro tiene que ver con el ejercicio de los derechos. Quien no desee interrumpir su embarazo de ninguna manera está obligada a hacerlo. Es más, el Estado tiene que garantizar que ese embarazo se lleve en condiciones de salud, en las mejores condiciones posibles y atender esos partos. Entonces, me parece que más allá de posiciones personales es importante pensar y saber que estamos en un estado laico, en un estado de derecho, y me parece que el día de hoy amanecimos en un país un poquito más justo en ese sentido. Oye, ¿cómo nos coloca a nivel mundial? En una buena posición, ¿no? Nos coloca en una buena posición todavía con estos claroscuros que tenemos por nuestra regulación federal, pero sin lugar a dudas es un avance muy importante. ¿Qué es para Gire todo esto después de tanta chamba? Pues es un motivo de mucha satisfacción el ser parte de la movilización feminista, del movimiento feminista durante tantas décadas, pues nos hace sentirnos hoy más orgullosas que nunca y que estamos poniendo nuestro granito de arena en términos de esta experiencia que hemos acumulado durante 30 años en términos de litigio, en términos de incidencia, y la verdad es que es motivo de muchísima satisfacción, además tener la fortuna en estos momentos de liderar a una organización llena de tanto talento, de tanto corazón y que estamos comprometidas con la justicia reproductiva.
Oye, te pregunto por último, bueno, no te pregunto, más bien te comento, la Corte contundente, ¿no? Contundente fue la Corte, ellas y ellos, ministras y ministros, ¿no? Contundente, sí, fue una resolución por unanimidad, Sí. ¿no? Creo que es muy importante reconocer la labor que ha tenido la Corte. Esta primera sentencia de septiembre de 2021, que fue un proyecto del ministro Aguilar Morales, y que ahora la primera sala de la Corte confirma en sus términos y con un proyecto en el caso de Aguascalientes del ministro González Alcántara Carrancay y en el caso del Código Penal Federal de la ministra Ríos Farjat, pues nos demuestra que la Corte está comprometida con nuestros derechos y que pueden salir resoluciones por unanimidad. Bueno, felicidades para todos y todas, diría yo, ¿no? Rebeca, muchas gracias y buenas noches. Un abrazo y muchas gracias por el espacio. Hasta luego, Rebeca, gracias, buenas noches.